Libro de Números, capítulo 20, versículo 2, dice: y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo: ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de sementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aún hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y se les apareció la gloria del Señor. Y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel? Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Amén. La mayoría seguramente conocemos esta historia y siempre hemos aprendido que Moisés se quedó afuera de la tierra prometida por este suceso, por haberse enojado, por enojón. Se quedó afuera de lo que Dios quería entregarle, porque Dios le dijo: hablale a la peña. Y él, como ya la vez pasada le había pegado a la peña para darle agua y estaba enojado, le pegó de vuelta a la peña y no le habló. Ahora, lo interesante de esto es que el Señor no le reclama a Moisés el haberse enojado, ni le reclama el haberle pegado a la peña. Le dice: porque no me creíste. No le dice: por enojón te quedas afuera. Le dice: porque no me creíste. Y el asunto está en que la ira, cuando uno opera desde la ira, desde el enojo, ese es el momento justo en el que le dejas de creer al Señor. Porque Dios había soltado una palabra, Moisés se había cansado de ver milagros, al igual que el pueblo de Israel, pero estaba cansado ya del pueblo. Por eso fue y le dijo lo que muchos pastores a veces queremos decir: oígame ustedes rebeldes. No pasa acá porque ustedes no son rebeldes. Amén. Ni usted se lo creyó. Ustedes no son rebeldes, amén. Son personas que aman al Señor, que le son fieles y le obedecen al Rey. Aleluya, vamos a trabajar en eso igual. Pero Moisés le dice: oídme ustedes rebeldes, enojados ya por la situación, el pueblo lo tenía cansado, lo tenía podrido, no lo aguantaba más. Entonces él, en su enojo, dijo: no le voy a hablar a la peña, le voy a pegar. El milagro funcionó. El agua salió de ese lugar. Pero el problema era que no era lo que Dios le mandó a hacer. Porque el hablarle a la peña hacía que él baje los decibeles y que deje su ira de lado y que hable lo que tenía que pasar. Y el problema con la ira es que la ira te desenfoca, y cuando te enojas a causa de una situación que estás viviendo, en ese momento dejas de creer. Dejas de creerle al Señor porque estás enojado con la situación. Estás enojado con lo que está pasando. Estás enojado con lo que sucede a tu alrededor. Estás enojado con las respuestas que no estás viendo. Entonces, cuando te enojas, Satanás aprovecha y te dice: ¿viste que no funcionó? ¿Viste que Dios no te contestó? Y vos esperabas algo puntual de parte de Dios. Entonces, cuando ves que la respuesta no llega o la respuesta no te convence, volvés a hacer lo que alguna vez te funcionó. Moisés dijo: pegarle a la roca la vez pasada funcionó. Vamos a volver a pegarle. Y funcionó otra vez. Pero dejó de creerle al Señor. Y esa es la trampa, porque cuando uno hace las cosas que le funcionan, deja de creerle al Señor y sigue enojado. Entonces, cuando Dios te quiere dar más,
No podés avanzar a eso que Dios te quiere dar porque estás enojado con lo que no pasó. El Señor viene hablando muy claro a nuestras vidas de que todos estamos pasando por tiempo de procesos, eso es una realidad. Las congregaciones en el mundo están pasando por tiempos de proceso en esta temporada y es una realidad. Pero Dios dijo, se termina el proceso. Se termina el tiempo de sequía, decía Dylan recién. Se termina ese proceso. Y uno dice, amén, se termina, pero ves que todavía estás remándola en dulce de leche. Pero Dios dijo, se termina. Pero Satanás viene con un montón de situaciones a hacerte enojar para que no veas que se termina. Para que le prestes atención a lo que te está pasando hoy y no puedas ver lo que Dios está haciendo. No sé si me está entendiendo. Entonces, la cuestión es que no es malo airarse, no es malo enojarse, no es pecado tener un momento de enojo, porque es un sentimiento que el Señor creó y lo puso adentro nuestro. La ira, el enojo es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. No está mal tener un momento de ira. El problema es cuando esa emoción comienza a gobernarte. El problema es cuando la ira comienza a ocupar demasiado lugar y ya no te podés contener. Cuando sabés que estás enojado y que no tenés que estar enojado, pero no querés desenojarte. Son esos momentos en los que te gusta estar enojado y querés mostrarle a todos que estás enojado. Que todo tu ser muestre y los demás se den cuenta que estás enojado. Y no te querés desenojar. No querés que se te pase. Sabés que no está bien. Sabés que va a ser lío ese enojo adentro tuyo. Pero no te lo querés sacar. Y ahí es donde está el problema. Cuando esa ira comienza a gobernar. Cuando esa emoción negativa comienza a gobernar. Y sabe que la ira, escuche, afecta a nuestra vida de manera física, psicológica, emocional y espiritual. También influye en nuestro rendimiento cuando se trata de realizar tareas o cumplir con nuestras responsabilidades. La ira nunca se limita a uno mismo, siempre tiene consecuencias que afectan a quienes nos rodean y afecta a nuestra relación con el Señor. Cuando vos estás enojado, no te quedás con el enojo. Afecta todo lo que está a tu alrededor. Tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, tus amigos, tus hermanos en Cristo. La ira que dejas que te gobierne les empieza a afectar a todos. Sabe que Moisés no fue el único que se quedó afuera de la tierra prometida. Porque su hermano tampoco entró. Que también estaba recansado y repodrido del pueblo. Sabe que cada vez más investigadores, científicos, médicos, están descubriendo y están notando que muchas enfermedades, incluso enfermedades crónicas, enfermedades que son graves, mortales, son a causa de la ira acumulada en las personas. Esa molestia en el corazón que muchas veces algunos se lo adjudican al estrés y en realidad es ira reprimida que tienen guardada. La depresión tiene que ver con la ira reprimida. Porque cuando una persona se enoja, le empieza a latir el corazón con más fuerza, le eleva la presión sanguínea, se pone todo rojo así, que parece que va a explotar. Y nuestro cuerpo no está diseñado, no está creado por el Señor para que la ira esté guardada a largo plazo. La ira está ahí, el enojo está ahí para tener un momento como decía hoy, como un mecanismo de defensa para poder escapar, para poder responder, porque le da como una inyección de adrenalina al cuerpo, para que puedas reaccionar ante una situación, pero después eso se tiene que apagar. Cuando hay ira reprimida, la adrenalina en nuestro cuerpo es como un goteo. Y ese goteo empieza a traer un montón de situaciones adversas a nuestro cuerpo. De ahí vienen los problemas de presión, las úlceras. Nuestro cuerpo se da cuenta de que hay algo que está guardado ahí. Decía un médico que él había analizado
a sus pacientes y decía: 1/3 de mis pacientes toma medicamentos para el estómago, otro 1/3 de mis pacientes toma medicamentos para el dolor y otro tanto de mis pacientes toma medicación para poder dormir y para poder tranquilizarse. Y él mismo dice, el médico, dice: si tan solo se dieran cuenta de que lo que necesitan es resolver sus problemas de emoción, los problemas emocionales, no tomarían ningún medicamento, ninguno de los 3 grupos, ni los del estómago, ni los de los dolores, ni los que necesitan dormir. El problema con la ira es que produce un montón de cosas a nuestro alrededor. ¿Sabe que hay personas que son introvertidas, que no les gusta relacionarse con nadie porque tienen ira reprimida también? Porque en algún momento los hicieron pasar vergüenza, en algún momento los avergonzaron en público. Y ellos dicen: no, bueno, está, para que no me vuelva a pasar. Pero lo que está guardado en el corazón es esa ira que no pudieron expresar en el momento que los estaban avergonzando. Otro grupo de personas hace exactamente lo contrario. Se imponen con todo el mundo. Ellos saben que yo soy así y yo respondo así que se la tienen que aguantar. Y sus palabras salen con violencia. Sus expresiones salen con violencia. Porque hay una ira que está guardada y la mayoría de las veces no se dan cuenta. La gente no se da cuenta que tiene ira reprimida porque dice: yo no me enojo ahora. Están los que se enojan muchísimo. Pero hay otro grupo que dice: no, yo no me enojo, yo soy re tranquilo, yo no tengo problema con nadie, pero no se juntan con nadie. No quieren relacionarse con nadie. Entonces el problema está en que en lugar de reconocer la ira que está guardada, las personas tienden a atribuir los síntomas físicos al estrés, como decía hoy. No son conscientes o se niegan a reconocer que la ira es culpable. Y sabe que cuando uno tiene ira, normalmente no lo puede disimular. Cuando uno tiene ira, los ojos le cambian, la mirada le cambia, la forma de hablar se pone tenso y vos te das cuenta que la persona está enojada. Y le decís: ¿estás bien? Sí, estoy bien. No, no me pasa nada, no me pasa nada. No me pasa nada, te dije. Los maridos sabemos acerca de eso. ¿Qué te pasa? Nada. Y sabés que no tenés que preguntar más. Porque te va a pasar también. Amén. Pero uno se da cuenta. ¿Sabe cuál es el problema? Que Satanás opera a través de la ira. Porque te desconecta de las cosas del Señor, te desconecta del reino de los cielos. El reino de los cielos, dice la Biblia, que justicia es paz y es gozo. La ira no tiene lugar en ese lugar. No hay una posición que también es ira al reino de los cielos. Y cuando uno va cambiando de ambientes, genera esos ambientes de ira y de molestia en su casa o en el lugar a donde se mueve. Genera esos. Mi esposa contó, alguna vez, y lo cuento porque ella lo contó el testimonio de que cuando vivíamos allá en Buenos Aires, por ahí estábamos re bien mientras que estábamos lejos, pero el momento que yo llegaba a casa es como que me agarraba bronca de repente. Quiero pensar que fue el diablo. Vamos a decir que fue el diablo. Pero encontramos que había un montón de ira que estaba guardada en su corazón por situaciones que ella vivió en la infancia. Yo tenía expresiones que tenían que ver con momentos de ira que yo tenía guardadas, con malos momentos vividos que yo no reaccioné. ¿Vieron que siempre discutís con una persona y cuando te vas se te ocurre todo lo que le podías haber dicho? ¿Nunca te pasó? Que decís: te tendría que haber dicho, y te creás de vuelta la discusión en la mente y esa la ganás, pero ya pasó. Y empezás a pensar todo lo que le tendría que haber dicho, todo lo que tendría que haber dicho, le tendría que haber metido un palazo en la frente. Y sin embargo, cuando pasó la situación, dijiste: bueno, está bien. Y te fuiste. Y te quedaste con toda esa bronca. Esa bronca que no la dejaste salir. Esa expresión que no salió, se convirtió en una ira reprimida. Entonces, cuando te pasa algo similar con alguien que no tiene nada que ver y que la situación apenas se asemeja con eso, tu alma lo reconoce como que estás viviendo lo mismo y reaccionás con una explosión que no entendés por qué, y el otro menos. A
pasaba era llegar a casa y de repente estar enojados con la vida. Y no había una explicación de por qué. Había un montón de ira que estaba guardada ahí por situaciones en las que no nos expresamos. Que dijiste, bueno, ya está, ya pasó. Ya fue. Sí, bueno, ya está, ya pasó, no hay problema con eso, ya lo superé. Y sin embargo tu alma sigue recordando eso y quiere reaccionar a esa situación. Quiere volver a ese momento para ganar la pelea, para tener la reacción correcta o lo que nosotros pensamos que era la reacción correcta. Entonces te pasan situaciones y te volvés a enojar. Y cuando te volvés a enojar ya te desconectás del Señor. Ya dejaste de creerle al Señor. Personas que por ahí en su infancia o en su vida vivieron tiempos de escasez sin el Señor. Y hoy el Señor te dice que yo voy a ser tu proveedor. El Señor te dice que te va a proveer. El Señor dice que va a estar ahí y te toca volver a vivir un momento de escasez en el Señor. Cuando esa bronca de esa escasez de que no tenías comienza a resurgir, dejaste de creerle al Señor. Y empezaste a mirar el problema que tenés hoy en lugar de mirar lo que Dios te está diciendo. Personas que les contás un testimonio que quizás tiene que ver con lo que le pasó en la vida y recuerdan ese mal momento de su vida, no pueden ver que Dios hizo la obra, quedan viendo en lo que pasó, lo malo que tuvo que pasar. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces el problema con la ira es que cuando uno la tiene guardada y no la deja salir, no la suelta, no la entrega, deja que gobierne, te desconecta del Señor, no te deja ver lo que Dios está haciendo. Muchas veces nos enfrentamos a diversas situaciones que ponen a prueba nuestro carácter y nuestra conducta, y a diario le decimos al Señor que damos todo por Él, pero en cuanto nos enojamos con alguien reaccionamos antes de entregarle ese enojo al Señor. Todos sabemos que antes de que el sol se ponga tenemos que entregar ese enojo, que el sol no se ponga con tu enojo, dice la Biblia, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces te vas a dormir a la otra punta de la cama así, espalda con espalda? Nosotros lo hicimos un montón de veces y ya no lo hacemos desde ayer. Nada, mentira. Y uno se va con ese enojo y tenés una expectativa de cómo se tiene que resolver la situación y nunca se resuelve así. ¿Sabe que la Biblia nos enseña en qué momento esa ira puede causar problemas? Y nos dice cómo reaccionar. Mateo 5:38 dice: habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y quiero explicar esto porque hay algo lindo de Jesús, y es cuando Él da estos mensajes. Porque en el pueblo judío había una serie de leyes y reglamentos que ellos tenían que seguir a rajatabla, y era una ley. El ojo por ojo y diente por diente era así literal. Lo que vos me hagas te voy a hacer exactamente lo mismo, y era una ley establecida. Si vos me robaste esto, yo voy y te saco exactamente lo mismo. Si vos mataste a un familiar mío, yo voy y mato uno tuyo. Era literal. Lo mismo que me hiciste es lo mismo que te va a pasar y que yo te voy a hacer. Ahora Jesús dice: habéis oído que fue dicho. Esto era antes. Ahora yo digo que lo vamos a hacer de otra manera. Que no vas a enfrentarte ojo por ojo y diente por diente. Dice: antes bien, no resistas al que es malo. Y acá tenemos un problema con esa palabra, con resistir. Porque en nuestro castellano, en nuestra cultura, el resistir tiene que ver con aguantar, ¿verdad? Hay una canción que dice resistiré, un coro viejo.
Tiene que ver con aguantar. Y no está diciendo eso el Señor. La palabra resistir es la misma palabra que se utiliza en Santiago cuando dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Y uno lee esto con el conocimiento y el entendimiento que nosotros tenemos de esta palabra y decimos: tenemos que aguantar mientras que el diablo nos está tocando, que ya se va a ir. Hay que aguantar, hay que perseverar, Él nos va a dar con todo, pero yo voy a aguantar hasta que se vaya. Y lo hemos enseñado así un montón de veces. Y sabe que la palabra donde dice resistir en ambos textos es ansistemi, que significa pararse en contra, oponerse, darle pelea. Entonces Jesús está diciendo: no te opongas delante del malo, no te pongas en la misma situación, no te pongas al nivel del que está haciendo maldad, no te pongas a su nivel, porque vos no sos el malo. No seas igual de malo que él. No hagas ojo por ojo, diente por diente. Si él es malo y vos no sos malo, no te pongas a ese nivel. Entonces ahí es donde dice que si te abofetearon una mejilla, ponele en la otra. No está diciendo que te dejes agarrar a cachetada. Lo que está diciendo es que actúes de una manera distinta. Proverbios 15:1 dice: la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Otra versión dice: la palabra blanda, hablar de forma blanda, aplaca la ira. Cuando vos no contestás con la misma ira que el otro te está hablando, esa ira comienza a aplacarse, porque no encuentra una respuesta. Pero dice: la palabra hiriente hace subir la ira. ¿Sabe que cuando nosotros tenemos ira reprimida, nuestras palabras son hirientes? Cuando estamos en una discusión buscamos herir y lastimar con la palabra. Ya ni ganar la discusión, sino que el otro se sienta herido. Las personas que tienen ira reprimida, muchas veces hasta sus chistes son hirientes. Sus chistes buscan humillar, porque tienen ira reprimida en el corazón, porque fueron humillados, porque fueron lastimados. Muchas veces ni se acuerdan. La mayoría de las veces ni lo reconocen. Pero cuando hacen chistes, buscan humillar a las otras personas. Vieron que en los trabajos siempre hay un compañero de trabajo que hace esos chistes que quieren humillar a todo el mundo, que lo quieren dejar mal parado a todos. Vieron que hay uno siempre. Eso es porque la persona tiene ira reprimida, porque lo habrán humillado mucho, porque lo habrán degradado mucho. Entonces dice la ira: no resistas, no te opongas al que es malo. Si hay una forma de revertir eso, es que vos seas distinto. Sin embargo, en el libro de Santiago, para cerrar esto también, dice que al diablo sí tenés que resistirlo. Pero resistir no quiere decir que lo aguantes, que te haga lo que quiera hasta que él se canse y se vaya. Quiere decir que te plantes y que le hagas pelea, que te le opongas. Oponete al diablo, no dejes que te haga lo que quiera. Jesús se le opuso al diablo, lo resistió el día de la tentación en el desierto. Él lo resistió y el diablo tuvo que huir. El diablo lo dejó porque Jesús se le opuso. Eso es resistir, es poner resistencia delante del otro, delante del infierno. Las personas no nacen con maldad, pasan por diferentes situaciones en su vida que los hacen comportarse de esa manera. Si un niño recibe violencia en su casa, la mayoría de las veces va a actuar con violencia. Digo la mayoría de las veces porque está el otro punto también en que son personas muy introvertidas y que le tienen miedo a todo. Lo importante es, como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra pelea no es con la gente que está enojada. Nuestra pelea no es contra la persona que nos trata mal. Nuestra pelea es contra el espíritu que hace que esa persona se comporte así. En las familias a veces se torna muy difícil cuando hay una persona que es violenta, cuando hay una persona que es agresiva. No estoy diciendo que si de repente tenés
Una persona que es agresiva en tu casa, que lo dejes que te haga lo que quiera. Total, vamos a orar y ya se le va a pasar. No, hay acciones. Siempre decimos que, sobre todo cuando aconsejamos matrimonios, si hay violencia en la pareja, es un motivo de separación. No, hermana, orá y trata de que el Señor te toque para que no te duelan los golpes. No, ese es un motivo de separación, porque está en riesgo la vida. Después, si querés, oramos por la persona para que el Señor lo toque y se convierta al Señor, pero no es dejarse golpear. Bien, pero cuando hay personas que agreden por ahí verbalmente y uno tiene que resistir muchas cosas, se torna difícil el darse cuenta de que la lucha no es contra la persona, darse cuenta que la lucha es contra el espíritu que opera detrás de la persona. Mateo 5:21 dice: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga racá o raca a su hermano tiene que ver con decirle indigno, impuro, inútil. Eso significa esa palabra. Será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabe que muchas veces usamos estos términos cuando uno quiere ganar una discusión? O cuando quiere mostrarse superior delante de otra persona. Terminamos diciendo estas palabras para degradar al otro. No seas tonto, no seas idiota, no seas inútil. Poniéndonos en una posición de superioridad. Y eso termina lastimando. Y Dios no habla así de nosotros. Y sabe que hay algo que nosotros necesitamos darnos cuenta, de que a todos nosotros Dios nos mira bien. Por más que vos puedas ver a otra persona que tiene, a tu parecer, a tu criterio, menos capacidades, a tu parecer, a tu criterio, que sea una persona que no le da para hacer muchas cosas, o que sus actitudes no son las mejores, ya desde el vamos, eso te pone en una posición de superioridad diciendo yo soy mejor que todos ellos, que no está bien. Pero a todos ellos Dios los mira bien. Porque Dios nos ve desde el diseño terminado. Él ve lo que diseñó en nosotros. Él ve la capacidad que puso en nosotros. Ve las habilidades que puso en nosotros. Si Dios te diseñó para que seas un predicador, un ingeniero, un arquitecto, un presidente, lo que sea que Dios haya diseñado en vos, por más que hoy a tu alrededor la gente no esté viendo eso, Dios te mira así. Porque Él sabe lo que fabricó. Él sabe lo que diseñó. Por más que todas las piezas hoy no estén en ese lugar, Dios sabe lo que diseñó. Entonces nosotros tenemos que aprender a mirar a las personas desde ese diseño, desde el diseño terminado del Señor. Y si hay cosas que te molestan de la otra persona, lo que tenés que examinar es tu corazón, no a la otra persona. ¿Por qué te molesta lo que te molesta? ¿Por qué te hace enojar eso que te hace enojar? ¿Por qué las situaciones que te hacen explotar, te hacen explotar? ¿Por qué te duele tanto cuando hacen eso? ¿Por qué querés ahorcarlos a todos cuando pasa esa situación en particular? ¿Qué es lo que provoca ese enojo y esa ira? ¿Qué es lo que provoca esa molestia? ¿Qué es lo que provoca esa tristeza? Seguramente hay algo que necesita ser sanado. Seguramente hay algo que necesita ser soltado. A nosotros los cristianos muchas veces hasta nos gusta discutir por la palabra, para mostrarle a todos los demás que sabemos más de la Biblia, que nosotros tenemos la verdad. Ninguno de nosotros tenemos la verdad absoluta. El Señor, Pablo le dice a Timoteo, dice en 2 de Timoteo 2:14, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Ni siquiera por la palabra tenemos que discutir. No estamos acá para convencer a la gente de nada.
Sabe que no es nuestro trabajo convencer a las personas de que están en pecado. No nos corresponde a nosotros. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio, una buena noticia, que es lo que Dios hizo maravillosamente en nosotros. Después dice la Biblia que el Espíritu Santo convencerá de pecado. Y es en el tiempo en el que el Espíritu Santo lo quiere hacer. Pero a nosotros nos toca predicar. Quiere decir que hay discusiones que ni siquiera deben existir. Tenemos que aprender a callar ante situaciones que no valen la pena y aprender a hablar cuando el Espíritu Santo así lo requiera. Ser sabios para hablar, porque nuestras palabras van a traer consecuencias. Dice el Salmo 37:8, dice: deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo, solo causarás más problemas, dice otra versión. Proverbios 15:18, quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito, quien mantiene la calma, mantiene la paz. Efesios 4:26, reconocido, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Necesitamos poner en nosotros el propósito y la determinación de dejar que la ira nos gobierne, que no nos gobierne más. ¿Sabe que cuando el enojo y la ira no te gobierna, vos podés volver al instante de ese sentimiento? Podés calmarte de ese enojo en el momento porque no te está gobernando. Ahora, si te lleva una semana a dejar de enojarte, si ese enojo que tenés te lleva varios días, es porque la ira te está gobernando. Y necesitas reconocer. Si sos una persona que se enoja con facilidad, necesitas reconocer que la ira está tomando gobierno sobre vos. Si tenés malas reacciones y no sabes por qué, tenés que reconocer que hay una ira que está guardada por reacciones que no tuviste en su momento. Por no hablar las cosas en el momento que las tenías que hablar. Por no expresar la molestia que tenías en el momento que la tenías. A veces nos pasó en una situación de vulnerabilidad en la que no nos podíamos expresar, pero esa ira quedó guardada en nuestro corazón. Y sin darnos cuenta, nos desahogamos de eso que nos hicieron con las personas que están al lado nuestro, que no tienen nada que ver. La ira te desconecta de lo que Dios quiere hacer. ¿Y sabes por qué trae el Señor este mensaje? Porque Él dijo que falta poco para que termine el proceso. Porque Él dijo que ya se termina la sequía. Y Dios dijo que ya todo esto que está hoy procesando no ya se termina. Pero el diablo va a hacer todo lo posible para que vos te enojes y te desenfoques de ese lugar. El diablo va a hacer todo lo posible para que vos mires a otro lado y no mires lo que Dios está queriendo manifestar. Yo sé que si vos abrís los ojos y mirás a tu alrededor, parece todo lo contrario de lo que Dios dijo. Pero dice la Biblia que mi vista tiene que estar puesta en las cosas de arriba. Porque Él dijo que se termina. Él dijo que se termina. Si viene un enojo, si viene una ira, si viene una molestia a tu corazón, ese es el momento para decir: yo decido no enojarme. Yo decido, tomo la decisión, no es reprimir. Quiero que me entienda eso, porque lo otro que guardamos hasta ahora en nuestro corazón fue reprimir, porque no dijimos nada, nos callamos, nos aguantamos, y eso es reprimir un sentimiento. Lo que estoy diciendo es que gobernemos sobre nuestros sentimientos y digamos: yo decido que esto no va a llenar mi corazón. Yo decido que esto no me va a hacer enojar. Yo decido que esto no me va a gobernar. Y digo: Señor, yo te entrego este enojo. Señor, yo te entrego esta ira. Señor, yo te entrego este malestar. Señor, yo te entrego esto que estoy sintiendo en este momento y no lo quiero más conmigo, en el nombre de Jesús. Amén. Ponete de pie en esta tarde.